ejercicio militar en el mar Mediterráneo. Imagínense 100 aviones volando en el Mediterráneo y dando la vuelta al Mediterráneo, pasando casi por Europa, el Asia Menor, y regresaron a la base de Israel con el propósito de anunciarle a Irán: no vamos a dejar que tú fabriques la bomba atómica. Israel, de acuerdo a la Biblia, Zacarías 12, Zacarías 14, Apocalipsis, Ezequiel 38, 39, va a ser una copa que haga temblar al mundo y a las naciones. Gracias a Dios por la palabra que nos dice todo lo que va a suceder. Y ante nuestros ojos nos damos cuenta que Israel, al darse cuenta que Bush ya va a salir este año y que los que van a entrar van a sacar a los soldados de Irak y no van a tener ya la protección que tienen de Estados Unidos, entonces ellos piensan, antes de que esto suceda, atacar primero a Irán. Si Israel en estos meses o en estas semanas o en este año ataca a Irán a través del bombardeo de sus bases nucleares, entonces se va a armar un polvorín en el Medio Oriente. Jesucristo dijo: oirán de guerras y rumores de guerras. Pero esto no es el fin. Esta semana yo tengo un seminario muy grande. Avísales a todas las personas que vivan en San Diego, California. Voy a tener un seminario que se llama Seminario Profético de los Últimos Tiempos. Y es un seminario que ya estoy comenzando a madurar y a desarrollar para darlo en toda la República Mexicana, en Villahermosa, en Veracruz, en Monterrey, aquí en el DF, desde luego lo vamos a dar en Toluca, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, porque en todo el mundo ahorita, todo lo único que se hace es tener campañas de sanidad. ¿Por qué? Porque es lo que más gente trae y se anuncia, espera un milagro. Y la gente está esperando recibir alimento y orientación acerca del futuro, y no hay nadie que predique de profecías bíblicas. Entonces estamos conscientes de que Dios nos ha dado este don y que podemos hacerlo, darlo a conocer a la gente, y vamos a comenzar a hacer seminarios intensivos de profecías acerca de los últimos tiempos. Si Irán es atacado por Israel, Rusia va a entrar a defender a Irán, y Siria también. Estados Unidos se tendría forzado, si es antes de que salga el presidente Bush, a defender a Israel, y vendría un caos tremendo nuclear en el Medio Oriente, que tal vez después de este caos se tratara un pacto para que se pudiera establecer una paz temporal, y tal vez de ahí, después de esta guerra, surgiría el anticristo. El Medio Oriente se vería necesidad de unirse con Europa en un pacto para que ya no haya estas situaciones y garantizar el fluido del petróleo, que está a $138 el barril hoy, donde ya no se puede detener esto más que a través de Irán, Saudi Arabia e Irak, que son las tres naciones donde se encuentra debajo de sus arenas el 65% de la producción petrolera del mundo entero. Así que el Medio Oriente, esta zona, exactamente como la Biblia lo profetizó, que resurgiría Irán, Irak y los países árabes antes de que Cristo regresara. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Amados hermanos, yo les digo con todo mi corazón, tenemos los días contados. Se van a precipitar las cosas en el mundo de una manera aceleradísima. De repente vamos a ver holocaustos nucleares, ataques terroristas como nunca los habíamos visto. El mundo se va a convertir en un San Quintín. Y este es el momento en el que en cualquier momento Cristo viene por nosotros. Y hoy en la mañana me invadió un espíritu de paz y de gozo tan grande, de saber así que en cualquier momento ya todo esto se acabó, y que vale la pena cada día que pasa saber que puede ser el último día que Dios nos ha concedido para veras consagrarnos más y más y más a la palabra, al su servicio, porque cuando tú mueras y yo muera, ya no existe ninguna otra oportunidad. Ya tenemos delante de nosotros estos acontecimientos que harán temblar al mundo entero. Y va a haber señales, las potencias de los cielos serán conmovidas, la tierra será sacada de su eje. Lo hemos estado estudiando en Isaías 24, y van a haber tsunamis tremendos. Bueno, van a haber cosas que los hombres van a desfallecer por lo que sucederá en nuestro planeta. Si tú crees que estas inundaciones y tornados y huracanes están moviendo y comenzando a asustar a la gente, no es nada, es apenas el interludio
cuando se comiencen a abrir los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Estás preparado tú para encontrarte con tu Dios? ¿Y ya te has santificado y te estás preparando para recibir a tu Dios? Porque todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Bueno, vamos en esta tarde a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 6. Vamos a poner una pausa al libro de Isaías y quiero compartir con ustedes un mensaje que he sentido en esta semana compartirlo. Josué capítulo 6, la conquista de Jericó. La conquista de Jericó es la conferencia que estamos llevando ante sus hogares a través de este programa. Nos da mucho gusto poder llegar a sus hogares a través de la televisión y queremos compartir la conquista de Jericó en esta mañana en el capítulo 6 del libro de Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas o shofares, porque la palabra bocina en el hebreo es shofar, de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero o el shofar, así que oigáis el sonido de los shofares, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Finalmente los israelitas estaban ya enfrente de la tierra prometida. Ahí estaba el ejército del Señor, compuesto aproximadamente de 600,000 varones, aunque no todos eran varones de guerra, como lo vamos a ver a continuación. Ahí estaba delante de ellos 7 ciudades que tenían ellos que conquistar. Dios, antes de comenzar a avanzar y conquistar y recibir la herencia de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, ellos ahora tenían que saber y estar conscientes que no bastaba simplemente ser cristianos, sino que además de que sabemos que somos cristianos, debemos entender algo, amados santos de Dios: estamos en guerra. No basta que cuando tú digas soy cristiano, voy camino al cielo, etcétera, etcétera. Tienes que estar consciente de que estamos en una zona de guerra. El mundo es un territorio ocupado por el enemigo. Y hasta que Jesucristo regrese, nos va a sacar de este mundo para regresar Él junto con nosotros y establecer totalmente este dominio bajo los santos y bajo la iglesia. Pero mientras Jesucristo regrese, estamos en guerra. Y tú tienes que saber que ahí tienes delante de ti la Biblia con más de 7,000 promesas, y todas las promesas que Dios nos da en esta tierra prometida, en esta herencia que Dios nos ha dejado, que es su palabra, todas las promesas tenemos que apropiárnoslas por la fe. Tenemos que creer lo que dice este libro, y tengo yo para que esa promesa que Dios me ha dado a mi familia, a mi matrimonio, a mi negocio, a mi vida de soltero, etcétera, etcétera, tengo que luchar contra mí mismo, contra el pecado que hay dentro de mí, contra el mundo y las atracciones del mundo, y contra Satanás y sus huestes infernales, que son los 3 enemigos del cristiano: la carne, el mundo y Satanás. Ellos ahora tenían que enfrentar poderosos enemigos, 7 ciudades, y la primera era para espantar a cualquiera. Y así fue
lo que sucedió, porque anteriormente a Josué, cuando se mandaron espías a Jericó y a ver la tierra prometida, ¿de qué se trataba? Regresaron espantados. Y así mucha gente, cuando comienza a adentrarse en la Biblia y encuentra que hay un diablo y que hay demonios y que tenemos que luchar y que tenemos que guerrear, ay no, ya me desanimo, estas cosas no son para mí. Yo creía que ser cristianos venía a la iglesia el domingo, calentar la silla un poquito, de vez en cuando levantar las manos y de lunes a sábado no olvidarme de Dios, olvidarme de la oración, no tener contacto con Dios, no tener relación con nada, sin saber que todos los días estamos siendo bombardeados por los dardos del maligno, que Satanás, como león rugiente, anda buscándonos para ver a quién se puede hacerle rasguñitos, a quién puede devorar. Devorar significa que él te puede inmovilizar y paralizar para abortar tu llamado y la misión que Dios nos ha dado, y que tú no puedas ya seguir avanzando para apropiarte de las promesas y de la tierra que Dios nos ha entregado. Pero ¿por qué Dios les daba la tierra de Canaán a los israelitas? ¿Por qué Dios les guiaba para que entraran a estas 7 ciudades que estaba compuesta por las tribus de Canaán, los cananitas, cuando siglos atrás Dios les había dicho que lo iba a hacer, pero ahora Dios les guiaba a que conquistaran a otros pueblos? Existen 2 razones principales para que Dios haya dicho a Israel: avancen y conquisten y destruyan a esas naciones. La primera, Canaán era la herencia que Dios les había prometido siglos antes a Abraham. ¿Cuál es la razón por la cual Dios le dijo a Josué: destruye a Amalek? Amalek es un símbolo de nuestra carne y no hagas negocios con él. Dios nos manda a nosotros los cristianos no permitir los pecados de nuestra carne: inmundicia, lascivia, homosexualidad, fornicación, adulterio. Tenemos que atacarlos y destruirlos. No se puede negociar con la carne. Tú no puedes decir: bueno, aquí te guardo y una vez al mes voy a hacer esto, una vez al mes voy a ver una pornografía, o una vez al mes te voy a tocar a mi novia, o nos vamos a besar, etcétera, etcétera. Tú no puedes entrar en negociaciones con la carne. La Biblia dice: hagan morir lo terrenal en ustedes. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Tiene que morir en nosotros ese enemigo. Lo tenemos que crucificar. Y si no lo crucificamos, nos va a traicionar y nos va a apuñalar en el momento en que nosotros menos lo pensemos. Entonces Dios les dijo, ¿verdad? Yo quiero que avancen y conquisten, y todo es un símbolo espiritual de la vida cristiana. En segundo lugar, era el tiempo en que Dios necesitaba juzgar a las naciones cananitas. Siglos atrás, en Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios nos revela de qué forma Él juzga a las naciones y cuándo esto se lleva a cabo. Génesis 15, versículo 16. Le dice Dios a Abraham: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando en el vaso de agua el agua sube hasta el borde, comienza el agua a desbordarse. De acuerdo a la Biblia, Dios no juzga al individuo, a una familia o a una nación hasta que no llegue al colmo. Hasta que llegues a un punto donde dice Dios: ya llegaste al punto del no arrepentimiento. Cuando Dios juzga es porque Él sabe que no hay arrepentimiento, ni tampoco ideas de arrepentimiento en esa persona, en esa familia o en esa nación. Entonces los cananitas habían ya llegado a desbordar su maldad. Eran naciones degradadas, depravadas moralmente, hechiceros,
llenos de brujería, llenos de cosas corruptas, de promiscuidad entre las familias, se metían unos con otros, primos con hermanos, hermanos con hermanos, etcétera, etcétera. Habían llegado al colmo y Dios no iba a mandar desde el cielo un rayo para destruirlos como hizo con Sodoma y Gomorra. Dios usó a una nación llamada Israel. Israel pues era solamente un instrumento en las manos de Dios para que entraran y combatieran contra las naciones cananitas. Dios nos ha mandado a nosotros luchar nosotros contra el pecado. Dios podía, como dice un cristiano un día que oró: Señor, te pido que me quites lo carnal. Dios no va a actuar ni te va a quitar lo carnal. La Biblia dice: presenta tú tu cuerpo en sacrificio vivo. Haz tú morir lo terrenal en tu vida. Niega los placeres de la carne, hazlo tú, dice Dios. Yo no voy a intervenir, yo no te voy a quitar el placer de la carne, yo no voy a luchar, es tu guerra y tú tienes que conquistar. Entonces hay cosas que a nosotros Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer, de las cuales somos responsables. Pero hay otras cosas que solo Dios puede hacer. Las cosas que Dios puede hacer, solo Él las hace. Las que nos toca a nosotros hacer, Dios no se va a meter con nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de pelear nuestra guerra. Tú tienes una guerra, escúchame, que yo no voy a pelear por ti. Es tu batalla. Yo tengo mis batallas con mis demonios. Tú tienes tus demonios, tú tienes tus demonios, tú tienes tus demonios. Todos tenemos diferentes demonios que nos acechan, que saben nuestras debilidades, que nos agreden, que nos meten ideas raras en la mente, que nos tratan de sacar. Y tenemos nosotros que ser soldados con la armadura de Dios para discernir esta guerra y poder luchar y ganar. No le pidas ayuda al pastor: ay, pastor, ayúdeme en esta guerra. Es una guerra que tú tienes que pelear. Yo te digo cómo pelearla, pero finalmente eres tú el que la va a ganar. Porque si no hay guerra, no hay conquista. Y si no peleas, no hay victoria. Y ya basta de que los cristianos: pastor, ore por mí, pastor, bendígame, écheme el agua bendita, écheme la bendición y me voy a esto. Y todo creen que se acercan con el pastor y creen realmente que somos dioses y que podemos resolver sus problemas. Mira, yo te voy a decir qué vas a hacer, pero es tu guerra, tú vas a luchar, tú vas a orar. Tú tienes que ser bendecida por Dios, tú tienes que ser bendecido por Dios. Nosotros simplemente les decimos: este es el camino, sigan por él. Pero yo no puedo cambiar tu destino, no podemos cambiar tus circunstancias, yo no puedo cambiar tu matrimonio. Es algo que tú tienes que luchar y guerrear con tus demonios, con la carne y con el mundo, para que tú puedas tener la victoria. Esto es una cosa muy importante antes de comenzar a tratar de entrar a Canaán. Por estas dos razones Dios les guiaba ahora a que entraran a Canaán. Cualquier soldado que crea que puede vencer sin pelear, ni siquiera sería un soldado. Ni tampoco un atleta puede creer que va a coronarse en las Olimpiadas si antes no tuvo una consagración para poder entrenarse y poder tener la corona. La vida cristiana involucra un conflicto tremendo, porque nuestros enemigos, la carne, repito, el mundo y Satanás, están las 24 horas del día. No hay tregua, no hay armisticio. Ellos no descansan. Tú te vas a Acapulco, te vas a la Riviera Maya, donde quiera, y él va acompañándote. Van todos los demonios donde tú vas, esperando la oportunidad que bajemos el escudo de la fe, esperando la oportunidad que comencemos a dejar de confiar en nosotros mismos y no en Dios, esperando la oportunidad de que tengamos un agujero en la armadura para poder meterse por ahí. Y si no estamos conscientes de esto, que somos un campo de soldados en entrenamiento donde tenemos que estar luchando, entonces vamos a ser derrotados. El principal tema de la Biblia para la vida cristiana es la guerra. ¿Cómo termina Pablo en 2 de Timoteo 4:7? ¿Cuáles son las palabras que usa Pablo al terminar su vida? He peleado la buena batalla.
Son las últimas palabras del apóstol Pablo. O sea, toda mi vida ha sido de conflictos, de luchas, de batallas, de guerras por la fe. Es la fe lo que vamos a estudiar en esta tarde, la clave para poder nosotros vencer. Si nosotros abandonamos el lado militar de la vida cristiana y comenzamos, pues sí, la vida cristiana, y aleluya y gloria a Dios, y todo eso, y se nos olvida el conflicto y la lucha y el estado de alerta en el que debemos de vivir, entonces vamos a ser derrotados y vamos a lamentarlo trágicamente. Muchos cristianos solo cultivan un énfasis sentimental sobre la paz y el bienestar. Yo peace and love nada más. Muchos pastores solamente predican peace and love nada más. Que toda la gente se sienta bien, que no hay ningún problema, tú puedes ser feliz. Ven a obtener un milagro, ven para que Dios te dé esto. Mira, Dios es el benefactor. Dios casi es el genio de la lámpara maravillosa de Aladino. Donde no le dicen a la gente, ven a Dios porque Él es Dios, sino le dicen a la gente, ven porque vas a esperar recibir favores de Él. Ven y busca los regalos y no busques al Creador. Ese es el énfasis equivocado que se ha dado muchas veces en muchas iglesias cristianas. Dice Romanos 13, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día, gloria a Dios. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Estamos en una zona de luz. El mundo está en una zona de tinieblas. El momento en que nosotros nos vestimos con estas armas, con la espada del Espíritu, con el casco de la salvación, con el escudo de la fe, con el peto de la verdad, con las botas del Evangelio, estamos listos para la guerra. No todos los cristianos son soldados. Y vamos a ver algo precioso aquí. Solo los hombres de guerra iban adelante del arca, y el arca en medio, y atrás los hombres de guerra. ¿Por qué? Porque solo los que van armados protegen la presencia de Dios dentro de sus vidas. La presencia de Dios, que significaba el arca, tenía que ir en la vuelta a Jericó, pero tenían que ir hombres delante, vestidos de soldados con la armadura, y detrás, y el pueblo, los que no eran soldados, hasta atrás de los soldados. ¿Qué significa esto? Que el arca, la presencia de Dios, iba en medio de los soldados. La presencia de Dios ahora está dentro de nosotros. Y ahora, si yo quiero que la presencia de Dios me acompañe, tengo que cuidarla. Y esa presencia de Dios en mi vida la tengo que cuidar con la armadura de Dios. Estas enseñanzas son preciosas porque, vuelvo a repetir, nos enseñan principios espirituales muy profundos para que podamos nosotros comprender la guerra. Ahora bien, ahí estaba Jericó, y para poder atacar Jericó había 5 maneras, humanamente hablando. La primera, escalando sus muros con escaleras. Esta era una forma. 2, haciendo túneles debajo de sus murallas. 3, usando troncos poderosos para irse contra las puertas y romperlas y abrir huecos. 4, sitiándola por varios meses para que comenzaran a faltarle el alimento y la comida, y entonces pudieran ellos salir y atacarlos. Y número 5, podían también usar algún tipo de engaño y decirles, vamos con una banderita blanca, salgan, vamos a hacer una tregua, engañándolos y después emboscarlos. Sin embargo, desde el punto de vista humano, con el poco entrenamiento que tenían los israelitas, la situación era desesperada, sin esperanza de conquistarla, porque nunca antes habían peleado. Ellos no tenían estrategia militar, era la primera vez que se enfrentaban. Es como el cristiano recién convertido.
No tiene ninguna estrategia para pelear contra Satanás. Y ahora comienza a descubrir que ahora la carne y el enemigo. Caray, yo creí que la vida cristiana era un convento nada más, y gloria a Dios, y no había problemas. Y te comienza a dar cuenta, ¿verdad?, que el enemigo es invisible y no tienes armas contra él porque no lo vemos. Entonces tenemos que confiar en Dios para que el Altísimo pelee nuestras batallas. Y si nosotros le creemos a Dios y confiamos en las instrucciones que Él nos da, es el secreto para poder conquistar a cualquier enemigo. ¿De qué manera podemos obtener la victoria en todas las circunstancias de nuestra vida? ¿De qué manera los israelitas podían tener victoria? Creyendo las instrucciones de Dios, creyendo lo que Dios les iba a decir. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las instrucciones están aquí. Si tú obedeces a las instrucciones de Dios, tu batalla va a ser absolutamente fácil, porque no vas a tener que pelear tú, sino va a pelear Dios en tu lugar, fortaleciéndote, revelándote secretos, revelándote estrategias y mostrándote que no tienes por qué caer en la depresión como todos los ateos y como todos los filósofos que mencionamos ayer en la conferencia La filosofía del ateísmo, sino que podemos llegar como Pablo y decir: sí, es cierto, aquí estoy en el hospital, tengo 80 años de edad, 85 años de edad, volteo para atrás y mi vida desde que me convertí ha sido de conflictos, de luchas, pero ha sido de victoria, y en victoria me ha llevado el Señor, y en victoria porque he confiado en Él y he acabado la carrera, y ahora estoy listo para que Él me dé la corona de la vida y a todos los que esperan en Él. Esta es la forma de acabar la vida. Regresamos a Josué 6 y observemos lo que el Espíritu Santo nos abre acerca de esta primera fortaleza llamada Jericó. Jericó, versículo 1, Josué 6, estaba cerrada. Y dice el Espíritu Santo, no solamente estaba cerrada, estaba bien cerrada. En otras palabras, en el momento en que Jericó escuchó: se acerca el pueblo, a quienes Dios les abrió el Mar Rojo, a quienes Dios les abrió el Jordán, como eran muy supersticiosos, tal vez creyeron los de Jericó que eran una nación o un ejército de hechiceros o de brujos que tenían poderes, porque alguien les había milagrosamente hecho cosas, y en eso un temor se apoderó de ellos. ¿Y qué cosa hicieron? Se atrincheraron. Y así es como debemos de tener a Satanás atrincherado, arrinconado, penetrando las tinieblas y haciéndolo temblar a él y no él a nosotros. ¿Por qué? Porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Y en lugar de que estés en tu casa: tengo miedo, y el petróleo, y la gasolina, y no tengo trabajo, y esto y el otro, y con depresiones, y sin esperanza, y inseguridad, y falta de confianza en ti mismo, etcétera, etcétera. En lugar de que estés en esta situación que implica incredulidad, porque no es más que incredulidad en aquel que dijo: yo soy tu pastor, nada te faltará. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y aunque el justo cayere, Jehová levantará su mano, no te dejaré, no te desampararé. He aquí te sostendré con mi mano derecha. En lugar de que comiences a apropiarte y a pelear y a sacar la batalla confesando la palabra de Dios, y voy a salir adelante y el Señor está conmigo, y comenzar a cantar alabanzas, a tocar los chofares. Vamos a ver lo que significan los chofares. Comienzas a replegar al enemigo, y el enemigo, al ver que Dios está contigo, no tiene por qué acercarse, lo echas a correr. Si el enemigo ve que la presencia de Dios está en tu vida, ¿a qué le tira? Pasa por arriba, como pasó ahí en Éxodo capítulo 12, sobre las casas de los israelitas que estaban bajo la sangre. Y la sangre solamente funciona bajo la luz. Si yo estoy bajo la luz y en mi vida no hay pecado, y en mi vida hay confianza, y en mi vida sigo las instrucciones, y pues claro que tenemos debilidades y tenemos aquellas cosas, pero estamos luchando contra todas esas cosas. Dios nos guarda y nos protege, y el enemigo pasa por arriba de nuestra casa,
pasa por arriba de nuestros hijos, pasa por arriba de mi vida, pasa por arriba de tu negocio, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que nos quiere atacar. De acuerdo a los historiadores, Jericó tenía murallas de casi 10 metros de ancho, 35 metros de alto. Desde arriba los guardias podían ver a una distancia de varios kilómetros alrededor, por lo que hacía desde el punto de vista humano Jericó impenetrable, inexpugnable a cualquier estrategia militar. Entonces vemos nosotros que los israelitas se encontraban en una posición donde ¿cuál de estas 5 estrategias vamos a usar? O estaría Josué pensando qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y entonces vienen las instrucciones de Dios. Siempre las instrucciones de Dios son contrarias a nuestra manera de pensar, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Leamos a continuación versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 shofares de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. El Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso, tiene las instrucciones para salvar tu familia, para salvar tu matrimonio, para que te cases con ese muchacho y con esa muchacha que Él quiere traerte en bandeja de plata. No busques racionalizar con Dios: si no voy a las fiestas me voy a quedar en la pura ruta 100, o nunca voy a tener novio, o nunca voy a encontrar nada. No trates de buscar: si no transo no avanzo, porque si no robo dinero mi negocio no va a prosperar. Nunca usemos la manera lógica que nuestra razón nos demanda, porque es contraria, siempre choca contra los pensamientos de Dios. Tenemos que creerle a Dios y seguir sus instrucciones para que podamos tener su presencia y la victoria. Recordemos anteriormente, vayamos rápidamente a Josué capítulo 5, versículo 13. ¿De qué forma antes de Jericó se le apareció Jesucristo como el ángel de Jehová a Josué y le reveló un secreto, por lo cual Josué, cuando recibió las instrucciones de Dios para Jericó, ya sabía de qué se trataba? Dice Josué 5, versículo 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Cómo se presenta Jesucristo? Vamos a ver ahorita por qué es Jesucristo. ¿Cómo se presenta Jesucristo? Con un conejito Bugs Bunny y con un perrito. ¿Cómo se presenta Jesucristo? Con palomitas y dulcecitos y mielecita. Jesucristo se presenta con una espada. ¿Cómo se le llama a Dios? Varón de guerra, porque estamos en guerra. Ahí estaba con la espada desenvainada. En otras palabras, yo estoy peleando con ustedes. Ustedes son el ejército al cual Dios ha llamado a luchar contra los poderes de las tinieblas. Y Josué, yendo hacia él, dijo: ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? En otras palabras, Josué dijo, ¿verdad? ¿Eres del América o de las Chivas? ¿Eres de nosotros, verdad? ¿O eres enemigo que nos quieren atacar? Y entonces él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué respondió postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo:
¿qué dice mi Señor a su siervo? Aquí nos damos que era Jesucristo, porque en Apocalipsis 22, cuando los ángeles cuando Juan el apóstol se quiso hincar y adorar a un ángel, el ángel le contestó: levántate, porque soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, este no era un ángel ni un personaje común y cualquiera, porque el único que permite adoración es Dios. Por eso sabemos que era Jesucristo antes de que él naciera en el vientre de María. Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita el calzado de tus pies. Las mismas instrucciones que le dio a Moisés en el desierto. Quita tu calzado, porque estás pisando tierra santa. El lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. ¿Qué cosa fue lo que le dijo el príncipe de Jehová? ¿Sabes una cosa? Yo no estoy contigo ni contra ti. Ustedes son los que deben estar conmigo. Entonces no le digamos a Cristo los domingos: tenemos un invitado en la iglesia ahora de honor, a Jesucristo, aleluya. Él no es el invitado, Él es el Señor de la casa. Él es el Señor de su iglesia. No lo estamos invitando, Él es el que, nosotros somos sus invitados de Él. Él es el que nos dice: tú acércate conmigo, y si estás conmigo, yo estoy contigo. El que permanece en mí, Juan 15, y yo en él, ese llevará mucho fruto. Y este es el secreto. Josué, quiero que entiendas: si tú vives en santidad y tú me rindes adoración como yo demando que lo hagas, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Yo soy el que voy a darte la victoria. Regresamos a Josué 6, y en estas instrucciones Josué necesitaba saber, como le dijo en el versículo 2, que la victoria estaba garantizada. ¿Y no es acaso lo mismo que se nos dice en el Nuevo Testamento? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Efesios 1, 2, 3, en los lugares celestiales en Cristo. No nos dice la Biblia en Romanos y en Corintios que vamos de victoria en victoria. No nos dice que somos más que vencedores. ¿Lo dice o no lo dice? Está garantizada la victoria contra mi carne. Está garantizada la victoria contra Satanás. Está garantizada la victoria contra el mundo. ¿Por qué no tengo victoria? Porque no obedezco. Porque mi carne no la he puesto en sacrificio vivo. Porque no estoy tratando de memorizar y guardar la palabra en mi corazón. De día y de noche meditarás, Josué, en este libro, para que prosperes. Porque mi negocio no prospera y no va para arriba, y cuando vengo a alguien que tiene un mejor carro o una mejor casa, y me comienza a llenar de envidia por los demás. Y si esa persona tiene ese dinero, pues a mí me debería dar ese dinero también, y yo también debería ser invitado a esa fiesta. Y comenzamos a arder en envidia y de codicia, y comenzamos a hablar, a blasfemar, a calumniar, a herir la reputación de las demás personas por la envidia que nos corroe y por la situación tan miserable en la que estamos viviendo. Y nos convertimos en enemigos de Cristo, porque cuando tú hablas contra un líder espiritual o contra un hermano en Cristo, estás atacando a Cristo, porque es Cristo el que pelea por nosotros. Necesitamos saber que está garantizada la victoria, que tenemos que marchar todos los días y tenemos que estar en son de guerra. Y después de marchar de la ciudad, las murallas de Jericó tenían que caer. Solo existe una manera de vencer en la vida: obedeciendo a Dios. Permítanme darles 6 sugerencias. Si Dios te dice cómo puedes prosperar materialmente y que te vaya bien económicamente, no es guardando dinero, no es robándole a Dios. Mi mente me dice: si diezmo, estoy haciendo mis cálculos, tanto de gasto, tanto de la colegiatura, no me alcanza. Si yo, cuando recibo el cheque, comienzo a hacer mi lista antes de lo que me dice Dios, cuando recibas el cheque, no consideres lo que tienes que pagar. Dame primero el diezmo, dámelo confiando que lo que yo te estoy mandando es el secreto para que el 90% que te queda
que humanamente crees que no te alcanza, yo te lo voy a multiplicar, porque yo soy el que le da semilla al que no tiene pan, y yo multiplico tu sementera si tú crees en mí. ¿Por qué vives tan miserable? ¿Por qué vives con problemas? ¿Por qué vives con tantas envidias? ¿Por qué no te alcanzó ni siquiera para ir a un seminario de la Riviera Maya muchas veces? ¿Por qué? Ponte a examinarlo. ¿Tú crees que Dios no quiere que te diviertas, que tomes el sol, que puedas descansar, que puedas reflexionar? Pero vives metido en tu mundo, en mi trabajo, y envidia, y avaricia, y codicia, y el dinero, y le robas a Dios. ¿Cómo esperas entonces que Dios te provea? ¿Y cómo esperas que Dios actúe milagrosamente e intervenga con su poder en tu vida y en tu matrimonio? Dice en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero la iglesia está llena de esa generación que salió en Egipto, quejándose, lamentándose, criticando, hablando mal de los pastores, hablando mal de otras iglesias, hablando mal de los líderes, y es nuevo, hipócritas, y esto y el otro, y mire cómo vive aquella persona. Ya basta. Sal del desierto ya, enfrenta y pelea tus guerras, enfréntate al enemigo, enfrenta a tu enemigo que te está comiendo a ti misma, a ti mismo. Y no trates de pelear las guerras con otras personas. Comienza a vencer en ti misma esas pasiones desordenadas que te están llevando a la miseria en la que tú estás viviendo. Si Dios te dice cómo ganar a tu marido, 1 Pedro 3:1: mujeres casadas con incrédulos, no les testifiquen, por favor, por amor de Dios, por la misericordia, José, María y el burrito que los acompaña. Señor, pero ¿cómo? Si yo en las mañanas le cuelgo a mi esposo así en el espejo, como Sodoma eres. Y le mando versículos: te vas a condenar y te vas a ir al infierno, el pastor lo dijo. Dios dice en 1 Pedro 3:1 que las mujeres que están casadas con incrédulos no les hablen ni les testifiquen. Esto es contrario, ¿verdad? Oye, entonces ¿cómo se va a convertir? Yo necesito, no, es que ¿crees o no crees? Cuando diezmas, ¿crees que Dios, si tú le das a Dios, lo crees realmente? Ok, yo te doy el diezmo, Señor, y después hago mi presupuesto. No me alcanzó, Señor, yo no sé cómo va a alcanzar, pero yo estoy cumpliendo contigo, y va a ser un milagro. En 2 o 3 días, un negocito, una lana, un cheque que te va a llegar. Dios usa 1000 formas de bendecirnos. Hasta te puedes encontrar en la calle una cartera tirada con el dinero que necesitabas para irte a Cancún. Dios es Dios. ¿Le crees? Pero ahí estás, ¿verdad? No me alcanza. No, el 5%, vieja, como Ananías y Zafira. O hay unas quintitas como si fuera limosna. Y dice Malaquías: Dios, ¿por qué me has robado? ¿Qué no sabes que te estoy viendo? La forma en la que yo les pido que traigan sus ofrendas al alfolí es para demostrarme que me crees. Yo no necesito tu dinero, yo soy el dueño del oro y la plata. Te estoy librando a ti de la avaricia y de la incredulidad, y quiero demostrarte que funciona, porque soy el Dios que doy las instrucciones. Yo soy el que hago las estrategias militares para vencer a los enemigos. Tenemos que obedecer las instrucciones. Mujeres casadas con hombres incrédulos, no hagas y pienses, y tú sé buena, afable con tu esposo, hale buenos huevitos, y después de un tiempo que pase 2 o 3 meses, Dios va a comenzar a ver tu fe, tu confianza en lo que Él dice, y eso es lo que hace a Dios actuar: la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. En tercer lugar, si Dios te dice que ames a tu esposa, es que no lo siento. ¿Sabes una cosa? Los sentimientos fluctúan, suben y bajan. ¿Qué vas a hacer cuando no la sientas amar? ¿Te vas a ir con otra? ¿Crees que hay otra mejor que ella? Él dice: maridos, amar a vuestras mujeres. Es que mi esposa, tú ámala y síguele amando, y no te preocupes lo que ella haga. Si te responde o no te responde, tú síguele amando, porque Dios dice que funciona. Y o te la quita o te trae una Barbie. ¿Verdad? Así sí dice, así dicen los hermanos.
Si Dios te dice que te sujetes a tu marido, si Dios te dice que te sujetes a tu marido, sujétate, mujer. Pero es que usted no conoce a mi marido, es que no razones, no pienses, obedece. Es que es injusto, es que a través de eso tal vez te está humillando y pulverizando Dios para sacar tu perfume. A lo mejor eres una mujer con mucho potencial, pero es muy orgullosa y va a usar a tu marido para aplastarte y para romper el frasco. No estoy hablando que te pegue, ¿verdad? Pero Dios usa tantas cosas en nuestras vidas, y si nosotros tuviéramos el discernimiento para saber que es la mano de Dios trabajando en nuestras vidas, maduraríamos mucho, mucho más rápido. Si Dios te dice obedece a tus padres, obedécelos. Es que usted no conoce a mi papá, no discutas, honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6, 1 al 3, para que te vaya bien. Mi papá es muy injusto, eso es el problema de tu papá. A lo mejor a través de esas injusticias Dios está trabajando con tu paciencia, con tu carácter, para humillarte, para la obediencia. No discutas con Dios, obedece a tus padres. Me voy a perder una fiesta, piérdetela. Es mejor que pierdas la fiesta y no que pierdas tu alma. Si Dios te dice no cometerás inmoralidad, cuídate de no cometer pecados sexuales antes de casarte. Y ya casado, cuídate de no cometer adulterio. Obedece a Dios. Es que usted no ha visto el panquecito de secretaria que tengo. Pues córrela. ¿Para qué la contrataste? Desde que la contrataste, trajiste una dona a tu oficina. Y no, si te prohibieron comer, ¿para qué traes la panadería a tu oficina? O sea, tentaste a Dios contratando a esa mujer de secretaria. Y si sabes que eres débil, mucho más tientas a Dios. Dios dice no cometerás inmoralidad, pues me aguanto y no lo hago. Nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales. Nadie. Te mueres de hambre y te mueres de no tomar agua, pero jamás nadie se ha muerto por abstenerse sexualmente. Nadie. Que no te digan en la escuela, es una necesidad física y biológica y tienes que masturbarte y tienes que hacer estas cosas. No es cierto, no es cierto. Eso es lo que el mundo, los psiquiatras, los psicólogos y Walter Mercado piensan. Pero no Dios. Y todo se trata de esto. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? De eso se trata toda la vida cristiana. ¿Le creemos o no le creemos? Y al que cree, todo le es posible. Veamos pues cómo obedecen a Dios. Se acercan a Jericó y dice la Biblia que entonces se ordena al pueblo que den vueltas una sola vez, y después los soldados adelante del arca y atrás del arca armados. Nosotros necesitamos saber que no es hasta que nos ponemos la armadura que servimos en el ejército de Dios. Efesios 6 del 10 al 18. Poneos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir los dardos de fuego, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, las botas del testimonio, orando en todo tiempo por todos los santos y por toda la gente. No es hasta que nos vestimos con la verdad, hablamos verdad y no mentira en nuestro corazón. No es hasta que estamos usando la palabra, discipulándonos, estudiando la palabra. No es hasta que creemos y levantamos el escudo. No es hasta entonces en que servimos en el ejército de Dios. Escúchame muy bien. Los que no son soldados, pero son cristianos, ¿saben dónde van? ¿Saben dónde van? En la retaguardia. Son los que van hasta allá atrás. Y sabes una cosa, que hay algo tremendo que sucedió a Israel cuando ellos comenzaron a creer que podían pelear hasta atrás. Y cuando quedaron hasta atrás los soldados en el libro de los Números, Amalek vino y los destruyó. Los que van hasta adelante armados van luchando porque la presencia de Dios va dentro de ellos con la armadura de Dios. Y el enemigo no tiene nada contra mí. Hollará serpientes y escorpiones y no hay ninguna fuerza que te pueda enfrentar, y no hay enemigo que pueda jamás derrotarte. Le dijo Dios a Josué anteriormente, pero ponte la armadura. Y si no traes la armadura y no estudias la palabra
y no confías en Dios y no obedeces las instrucciones, te quedas en la retaguardia. Y ahí vas como cristiano, ¿verdad? Ahí vas hasta atrás. Y viene el enemigo, ¿y a quiénes crees que ataca el enemigo? Pues a los que no tienen armadura, a los que no están protegidos, a los que no están guardados, a los que no tienen escudo, a los que no tienen la espada. Y son los cristianos que están dentro de nosotros, de todas las iglesias, los quejumbrosos, los amargados, los que siempre critican, los que siempre están hablando. Esos son los cristianos que están bajo el poder de la carne, porque no traen la armadura, se convierten en enemigos de nosotros mismos. Así que no todos los que estamos aquí son San Cosme y Santa Rita de Casi. No todos los cristianos que van a una iglesia son cristianos. En las iglesias hay ovejas a las que hay que cuidar, alimentar y dirigir. Cabritos a los que hay que convertir y lobos a los que hay que perseguir y matarlos y sacarlos de la iglesia. Y es interesante, para terminar, que su presencia entre nosotros, ¿verdad? La protegemos, ya vimos con la armadura. Pero qué lindo que era importante que los shofares fueran tutú, 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 tutú. Señor, ¿qué onda? ¿Qué es eso de tutú, tutú? ¿Por qué los shofares tenían que ir tocando? Bueno, porque la Biblia dice que los shofares nos ilustran el gozo y la alabanza del cristiano. Y el cristiano que va en la vida dándole vueltas a sus fortalezas, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Mis enemigos, a Dios los mando, los bendigo a todos. Tú que hablaste de mí, te bendigo también, que te va muy bien. Pero el cristiano que va marchando en la vida alrededor de sus fortalezas y de sus enemigos, alabando y tocando la bocina, cantándole al Señor con himnos y cantos espirituales, dice Nehemías: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos marchar, no podemos en la vida vas marchando, pero no hay gozo en tu corazón. Vas a la iglesia, pero llegas a la iglesia así. Está la alabanza y estás así. Qué ridículo se ven. Mira, ya levantó las manos. Atadote, así como cuando salió Lázaro de la tumba, ¿verdad? Ya saliste, pero estás atado, estás en una prisión, en la religiosidad, en el legalismo. Ya basta, santos de Dios. A los que les cae el saco, que sigan viviendo así. No puedes ya seguir así, tienes que cambiar. Dice en Isaías, esto me encanta, capítulo 30, acerca del gozo. Para terminar, quiero explicarles brevemente esto. En la vida no se puede vencer sin la confianza en Dios, la fe, ni tampoco sin mantener el gozo. Es bien importante mantener el gozo dentro de nuestra vida. Es muy importante, porque si no tienes gozo, no tienes paz. Y si no tienes paz, ¿qué es lo contrario a la paz? La intranquilidad, el estrés, la ansiedad y la depresión. Cuando tú estás deprimido o deprimida, cuando estás intranquila, cuando estás sin paz, le abres la puerta al enemigo, porque has bajado el escudo de la fe y la espada para poder pelear contra el enemigo. Tú no puedes pelear contra el enemigo amargado ni amargada. No puedes pelear y enfrentar tu matrimonio y resolver los problemas de tu casa y de tu negocio amargado ni con problemas. Tienes que tener el gozo del Señor. Tienes que tener paz en tu vida para que el Espíritu Santo y la presencia de Dios te acompañe y te dé la victoria. Dice en Isaías 30, versículo 7:
Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Egipto es un tipo del mundo. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. En otras palabras, la paz y la serenidad interior es lo que nos da la fuerza para pelear. Mi fuerza para aguantar y enfrentar problemas y enemigos y críticas, etcétera, etcétera, es mi tranquilidad interior. Si me exalto y me intranquilizo y comienzo con el estrés, pierdo la batalla. Pierdo la batalla. Es la paz interior y la serenidad lo que nos da la fuerza para vencer. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y miren aquí en Isaías también, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Vean esto con microscopio. Nuestra salvación fue cuando dejamos de hacer y de trabajar para Dios. ¿Qué quiero decir? Un cristiano es la persona que llegó a la cruz y dijo: Señor, yo ya sé que ni haciendo asilos, ni yéndome de rodilla a la villa, ni haciendo sacrificios, voy a agradarte. Vengo tal como soy de pecador, reconozco mi pobreza espiritual para que tengas misericordia de mí. Vengo a ti descansando totalmente en tu cruz y en tu sangre preciosa que tiene poder para limpiarme. En descanso y en reposo fuimos salvos. Cuando dejamos de creer que haciendo cosas nos ganábamos la salvación. Y luego dice que ya cristianos, en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Nunca puede un cristiano, un soldado de Dios, perder la confianza en Dios y la fortaleza interior, porque es el secreto de poder vencer a nuestros enemigos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos el manual de la estrategia espiritual contra nuestros enemigos espirituales. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres sabio, omnipotente, todopoderoso, y lo que tú nos instruyes y nos ordenas tiene detrás nuestro beneficio y nuestra felicidad personal. Oh, si pudiéramos temer a Dios como debe ser temido, si pudiéramos adorarle como debe ser adorado, si pudiéramos servirle como debe ser servido, si pudiéramos obedecerle como debe ser obedecido, no tendríamos temor alguno de vivir. No tendríamos temor de ningún enemigo, porque aunque estamos conscientes que los tenemos, Él lucha por nosotros. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas nuestras circunstancias. Te damos las gracias porque eres el Dios de paz y de consuelo en todas nuestras tribulaciones. Te bendecimos, Señor, por tu santidad, y porque tenemos que comprender que sin esta santidad no podemos tener poder para pelear. En esta mañana, y muchos de ustedes que nos ven por la televisión, tal vez aún no tengan esta paz, esta seguridad, esta presencia de Dios en tu vida. ¿Cómo la puedo tener?, me preguntarás. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Cree que en la cruz Jesucristo dio su vida en tu lugar y en mi lugar, y acéptale por la fe en tu vida, diciéndole estas palabras ahí en el silencio de tu corazón: Señor mío y Dios mío, me inclino delante de ti para reconocer que tú eres Dios en el cielo y en la tierra, y que yo he pecado delante de ti. Te pido que me perdones, no porque lo merezca, sino por la sangre que tu Hijo derramó
en mi lugar en esa cruz. Señor Jesucristo, entra a mi corazón como mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa y dame el poder y la comprensión y sabiduría de entender tus instrucciones, porque te quiero obedecer y demostrarte con mi obediencia que verdaderamente creo en lo que tú dices. Te bendigo y te doy las gracias en el nombre de Cristo. Amén.